ports, the air, the water, on land. But energy aspects are a key aspect of green ports. I'm talking about energy. We are talking about liquefied natural gas and also about supply of electricity on the quays and production of electricity through gas turbines in the port sector, something in which our colleagues from Sweden, the Port of Gothenburg, and Bremen, they have a large experience and very interesting thing. We are also talking about MARPOL agreement and definitely about all the aspects concerning sustainability. So thank you very much, Mr. Serrano, Professor Serrano, for being with us. And with no more delay, I give you the floor. Thank you. Bueno, como os decía antes, la charla va a estar estructurada en 3 módulos. En el primero de ellos en los 2 primeros de ellos vamos a estudiar las fuentes de impacto y contaminación en la explotación portuaria y las medidas preventivas y correctoras. El primer módulo va a ser genérico, vamos a estudiar un grupo amplio de actividades de una manera muy esquemática, y en el segundo módulo vamos a analizar o estudiar con detalle una de las actividades que mayor impacto ambiental e inquietud social tiene, como es el movimiento de grandes sólidos, ¿no? Pues vamos para allá. Lo primero que tenemos que hacer antes de analizar las medidas que vamos a poder adoptar como gestor portuario para mitigar o reducir el impacto de la actividad en el puerto es recordar un poco el esquema de gestión público-privada que tenemos en nuestros puertos. En el modelo landlord va diferenciando, o en el modelo landlord intervienen de manera conjunta la autoridad portuaria como ente público y la iniciativa privada como capital privado de diferentes maneras en lo que es la provisión de infraestructura y la provisión de servicios. Recordemos que la titularidad del suelo corresponde a la autoridad portuaria, es pública. La infraestructura básica, su desarrollo y mantenimiento corresponde a la autoridad portuaria. Las infraestructuras complementarias como muelles y atraques en su mayor parte pertenecen y su desarrollo corresponde a la autoridad portuaria, y también cada vez más a la a través de concesiones demaniales, cuando es un uso prolongado y además ese uso implica el desarrollo de alguna construcción, y concesión de obra pública cuando el privado entra no solamente haciendo uso del espacio, sino participando o implicándose en la tarea constructiva de provisión de infraestructura básica. El privado no solamente interviene o entra en el puerto a través del uso del suelo, sino a través de la prestación de servicios, y recordaros que estos servicios están regulados por unos pliegos de prestación de prescripciones técnicas que introducen las condiciones a través de las cuales se les concederá la licencia para que puedan operar en el puerto.
Entonces, conviene, después de lo dicho, diferenciar aquellas actividades en las cuales la autoridad portuaria tiene un control directo de aquellas en las cuales tiene un control indirecto, porque evidentemente su política, su manera de actuar va a modificarse. Bien, aquellas cosas en las que tenemos un control directo, entre las cuales no está mi informática, aquellas cosas entre las cuales tenemos un control directo, pues está la prestación de servicios generales, como por ejemplo pueden ser la limpieza, la generación y mantenimiento de suelo y de agua, y la organización de espacio portuario. Eso lo hace la autoridad portuaria y sobre eso puede adoptar de manera directa pues, iniciativas que mitiguen los posibles impactos ambientales de la actividad. ¿Qué iniciativas reseñables? Implantación de un sistema de gestión ambiental para conseguir una coordinación ambiental del conjunto, inclusión de factores ambientales en las herramientas de gestión, es decir, en los pliegos de prescripciones técnicas de servicios o en concesiones, dotaciones en infraestructura ambientales como sistemas de riego para mitigar problemas de polvo en mercancías pululentas, puntos de limpieza, puntos limpios, redes de saneamiento, es decir, provisión de infraestructura complementaria que ayude a minimizar algunas actividades que generan aspectos ambientales como la limpieza, maquinaria y mantenimiento. Y luego, muy importante, la inclusión de condiciones de operación en organización de usos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que a la hora de organizar el espacio portuario, la autoridad portuaria puede organizar ese espacio de manera en que se alejen unas de otras aquellas actividades que por razones ambientales pueden interferir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si estás moviendo un granel sólido y al mismo tiempo tienes una actividad crucerística, tú debes de organizar tu espacio procurando que una actividad no interfiera con la otra. Luego está aquello en lo que no tenemos una influencia directa, pero significativa. Y básicamente tenemos una influencia significativa en la actuación de concesiones y prestadores de servicios portuarios. ¿Por qué? Porque establecemos las reglas del juego dentro del puerto y a través de esas reglas del juego, es decir, a través de las condiciones de prestación de servicio o de concesión, podemos obligar o establecer una línea de actuación. ¿Cómo? Pues lo que os decía, registros ambientales en prescripción de servicio, regulación de la operativa desde el punto de vista ambiental a través de normas de operación en el puerto y muy interesante esta última, que es lo que hemos visto hasta aquí. Podríamos llamarlo el palo, es decir, la obligación, y esto último sería el incentivo, la zanahoria. Es decir, te presiono por un lado a través de regulación para que tengas una gestión ambiental eficiente y por otro lado te bonifico, te premio a través de reducciones de tasa de actividad o bonificaciones a la tasa de actividad si llevas a cabo una serie de actuaciones o inversiones que mejoren tu desempeño ambiental. ¿Y dónde tiene la autoridad portuaria una influencia limitada? Por ejemplo, en transportistas, buques o empresas prestadoras de servicio que prestan servicio a terceros, ¿no? Pues empresas de limpieza que sirven a terceros. Entonces, ¿aquí qué puede hacer la autoridad portuaria? Pues supervisión por parte del servicio de policía portuaria, sistemas de monitorización ambiental, inventariado y valoración de puntos de riesgo, es decir, en algunas autoridades portuarias, sobre todo aquellas que tienen EMAS, sistemas de gestión ambiental avanzados, como Valencia o Coruña, pues el puerto hace una identificación de las fuentes de riesgo, tanto propias como de terceros, programas de recogida y gestión de residuos mancomunados, recomendaciones de buenas prácticas, incentivos económicos a la tasa del buque y luego programas de formación y concienciación. Eso es lo que puede hacer en esos casos. Bueno, vamos a ir viendo ahora de una manera más o menos rápida diferentes actividades. Vamos a ver cuáles son sus aspectos ambientales y vamos a ver qué se puede hacer de una manera básica. Hablaremos, sin embargo, en profundidad o nos extenderemos más cuando lleguemos al tema de ganeles sólidos. La mercancía, el movimiento de mercancía general consiste en la carga y descarga de mercancía con envases y formatos variables, el almacenamiento temporal en tinglados de la misma y el movimiento de la mercancía en contenedores.
los procesos que van a asegurar son los que activéis. Pues, los que ya hemos mencionado, es decir, carga, descarga, procedimiento de entrega, recepción, y hay que prestar atención pues, a restos de embalaje, al mantenimiento de la maquinaria. Pensad que en todo este tipo de terminales vamos a tener una gran cantidad de maquinaria, algunas de las cuales, algunos de los sistemas no van a poder, mantenerse en talleres específicos, talleres genéricos, sino que van a tener que mantenerse en el propio muelle o en campas. Y ahí es cuando van a empezar los problemas. Problemas de manipulación inadecuada de aceites, abandono de residuos. Hay que prestar atención, como os decía, pues al mantenimiento de grandes equipos in situ, a la reubicación de mercancías, en particular de contenedores, que es un generador de ruido, y a la intensidad del tráfico entrante y saliente. Pensad que en un puerto como Bilbao, pues un puerto como Barcelona, por ejemplo, que es un dato que tengo más claro últimamente, pues podemos estar moviendo, ligado al movimiento de mercancías general del orden de unos 9.000 camiones al día. Ya solamente con eso tienes una fuente de impacto ambiental fuerte que tienes que vigilar. Tienes que vigilar qué rutas siguen esos camiones, intentando minimizar sus recorridos, intentando evitar que pasen por la ciudad, intentando conseguir que entren camiones que utilicen motores eficientes. Otra actividad que se desarrolla en el puerto es la de... A ver, algo me he saltado. No sé cómo... Otra actividad, ¿me podéis ayudar a ver cómo...? Porque no consigo que esto me eche para atrás. Pues, a ver, mercancía de decisión. El siguiente, este de aquí, esto. Ah, este, vale. Otra actividad es la de varadero, que es, bueno, retirar de los buques temporalmente para tareas de reparación. Y aquí tenemos como posibles problemas la generación de residuos peligrosos, residuos urbanos, emisiones difusas, ruidos, vertidos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Estaba mezclado, lo de varadero se ha ido, no era así su sitio. ¿Qué podemos hacer en relación a la mercancía general para minimizar los impactos? Pues disponer de contenedores para recogida selectiva cerca de los puntos de desembalado de la mercancía, instalar paneles informativos sobre cómo proceder a la hora de manejar esos residuos, contar con planes de mantenimiento preventivo de la maquinaria, camiones, grúas, Lastiner, nos van a crear problemas ambientales de dos maneras. Una, en condiciones normales de operación, emisión, y otra, en condiciones no normales de operación, que son básicamente el mantenimiento, y otra muy importante en condiciones que podemos llamar contingentes. Hay una avería, se va un latiguillo de una grúa de gran volumen y tenemos en escasamente un minuto 1 metro cúbico de aceite en el suelo y pronto en la dársena. Entonces va a ser fundamental exigir y controlar un mantenimiento preventivo riguroso a los operadores. Disponer de áreas específicas para el mantenimiento, impermeabilizadas, y que en caso de que produzcan situaciones contingentes, dispongan de materiales absorbentes para poder retirar los vertidos, organizar la circulación interior del puerto alejándola de núcleos urbanos, desarrollar accesos, evitando núcleos urbanos y finalmente pues favorecer o bonificar a camiones con motores eficientes, Eustar 5, cosas por el estilo, como por ejemplo hacen en el puerto de Barcelona. Pues eso va a depender un poco de la política que establezca el puerto. Hay puertos, como por ejemplo el puerto de Vigo y el puerto de Santander, que algunas de estas recomendaciones no las ven como recomendaciones, sino como normas de obligado cumplimiento y las recogen dentro de sus ordenanzas.
y entonces las acompañan de un régimen sancionador. Entonces, por ejemplo, en el puerto de Vigo, cosas que veremos luego relacionadas con temas de varaderos o de pesca o avituallamiento, no las plantean como una sugerencia de proceder, sino como una norma de procedimiento, igual hace Santander, que es sancionable. Entonces, sancionan en caso de incumplimiento y en muchos casos, más que ejecutar la sanción, pues lo que hacen es solicitar, es negociar que el importe de esa sanción se invierta en una mejora evidente en la operativa del operador que haya. Pues ahí van diferentes, hay diferentes esquemas. En algunos casos son recomendaciones muy laxas y en otros son pues, vamos a ver, no hay sanción, pero sí hay procesos de que te dificulto la operativa o te dificulto algún aspecto de la operativa. Por ejemplo, el caso más evidente es el de parada operativa por emisión de polvo en el caso de granel sólido. Es decir, tú no multas, tampoco puedes hacerlo porque en el fondo no tienes competencias para hacerlo en temas de calidad del aire, pero si superas unos ciertos niveles de emisión de polvo visible y además pues para la operativa hay Santas Pascuas, lo cual tiene un coste económico para el operador. Otra actividad es el movimiento de graneles sólidos, que implica la carga y descarga de graneles líquidos, almacenamiento temporal y entrega y recepción en camión de dichos graneles líquidos. Vamos a tener como procesos a los que hay que prestar atención, pues la conexión al buque y la purga y goteos, o sea, recogida de derrames que se pueden producir en ese momento. En los procesos de carga y descarga de trasiego, especial la limpieza y lavado de tanques de buques y fisuras en construcciones que llevan la mercancía desde el buque a los tanques de almacenamiento. Fisuras que pueden ser especialmente graves cuando la tubería pues, va soterrada. Por eso, progresivamente, la tendencia es a que haya galerías de inspección en las tuberías que conectan al buque con los tanques o que vayan directamente al descubierto para poder identificar esas fisuras que nos llevarían automáticamente pues, a alguna contaminación del suelo y a medio plazo pues, a vertidos difusos a la dársena. El almacenamiento, especial atención a la limpieza de fangos en tanques y las fisuras en depósitos. Y dentro de la carga y transporte, pues como decíamos antes, a camión, pues purgas y goteos, recogidas de derrames y mantenimiento y limpieza de camiones. Bueno, habéis dicho qué puede pasar en relación de residuos peligrosos. En materiales absorbentes utilizados para recoger derrames, en fangos residuales de tanques y tanto de buques como de estaciones en tierra, aceites, filtros, emisiones difusas de compuestos orgánicos, vertidos generalmente en condiciones contingentes. Y luego otra una muy importante en ese tipo de instalaciones que son fugas no detectadas y contaminación de suelo. Aquí veis, por ejemplo, en esta fotografía, en una obra en un puerto, se ha llegado a un cierto nivel donde afloran los hidrocarburos que han quedado en el suelo del puerto como resultado de pérdidas en tanques. Da un problema de contaminación de suelo severo. Y aquí tenéis pues, lo que os comentaba antes, ¿no? Pérdidas que frecuentemente se producen que se producen algunas veces en las conducciones. Buenas prácticas, pues lo que os decía antes, no entrar a las tuberías, y si tienen que estar por debajo del nivel de la superficie, pues que haya galerías de inspección, conexiones a bomboyas, instalando siempre barreras preventivas para que en caso de que haya alguna fuga se pueda recoger. Me comentaba un ya amigo del puerto de Dos Bocas en México que allí es una práctica común. Dos Bocas es un puerto básicamente petrolero y allí siempre que hay una carga de buque, pues se rodea con lo que os decía, con flotadores de estos absorbentes, barreras, para que en caso de que haya una pérdida recogerla rápidamente.
Instalar piezómetros para identificar contaminación del suelo, sistema de mantenimiento de aquellos elementos de conexión que son claves, elaborar un plan de verificación rutinaria de los equipos antes y después de la operativa y disponer de equipos bien dimensionados para poder hacer frente a una situación contingente. Bien dimensionados y compatibles, porque uno de los problemas que tienen muchas veces los equipos de lucha contra la contaminación es que diferentes marcas tienen diferentes estándares, de manera que te puedes encontrar con que a la hora de utilizar equipos de diferentes concesiones con la finalidad de atacar un vertido, pues aquello no funciona, porque unas barreras no enganchan con otras, unas bombas no enganchan con otras y cosas por el estilo. Sí, están obligados a hacer simulacros, pero una cosa es un simulacro limitado a lo que podría ser un vertido local y otra cosa es lo que realmente, cuando realmente tienes que hacer uso de los medios. Sí, no te puedo decir ese detalle, creo que lo hacen individualmente cada terminal. El tema de simulacros globales puede que sea obligado a partir de ahora cuando es la autoridad portuaria la que tiene que elaborar el plan de lucha contra la contaminación en el puerto. Pero yo creo que es ahora con la nueva legislación, cuando es la autoridad portuaria la que tiene que hacer el nuevo plan interior, no se va a llamar PICMA, se va a llamar PIC, creo, eh, cuando se va a tener que hablar realmente de un plan bien sincronizado. Otra actividad, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Otra actividad, pesca y lonjas. ¿En qué consiste? Pues descarga de pesca fresca y congelada, limpieza de aparejos y artes de pesca, entrega de desechos, transporte de la lonja, exposición y venta y carga y transporte de la mercancía a su salida a puerto. ¿Qué procesos requieren especial atención? La descarga de pesca, pues eliminación de descartes, desechos de cajas, descartes por el pescado que se descarta. Mentira. Limpieza de artes de pesca, que va a dar lugar a abandonos frecuentes de redes y embalajes, cambios de aceite de equipo de avituallamientos. En la manufactura y limpieza de lonjas, pues despiece y eliminación de vísceras, baldío y limpieza de instalaciones. Y en la carga y transporte, pues mantenimiento de motores, gestión de residuos peligrosos y tránsito de camiones frigoríficos. Son elementos a los que hay que prestar atención. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, ¿cuáles son los aspectos? Pues todos estos que veis aquí que son intuitivos después de lo que hemos dicho antes, ¿no? Una gran generación de residuos, básicamente. ¿Qué puedes hacer? Pues instalación de puntos limpios, como el que veis aquí, dando información de cómo proceder, instalación de contenedores específicos para recoger materia orgánica que además puede ser valorizada en forma de fertilizantes, por ejemplo, o asimilada por la industria química y farmacéutica. No abandonar restos de pescado y sancionar en caso de que se haga, retirar mecánicamente los restos orgánicos antes de baldear, es decir, dejar las superficies limpias mecánicamente antes de empezar a tirar agua, limpiar frecuentemente contenedores para evitar problemas de olores, este tipo de instalaciones, y un mantenimiento de superficies adecuado. Muchas veces actividades como estas requieren de superficies estables, no porque lo necesites por carga de la actividad, sino para poder llevar a cabo una adecuada limpieza de la zona de trabajo. Por ejemplo, eso se ve muy bien en el tema de granel sólido. Por granel sólido no requiere, no tiene unos requerimientos, en teoría, como los que pueda tener una terminal de contenedores en cuanto a capacidad aportante, en cuanto a nivelación y en cuanto a rigidez. Pero si no la tienes, las tareas de limpieza van a ser extremadamente complejas. Y entonces vas a tener siempre el firme en mal estado. Varaderos. Bueno, pues ahora ya sí, ahora ya varaderos. Que consiste en mantenimiento de cascos, reparación de cascos y cubierta y mantenimiento de maquinarias y otros equipos.
Actividades a las que sí que prestar especial atención, pues al chorreo, ¿eh? Los chorreos con agua y materiales abrasivos y materiales abrasivos para eliminar restos de pintura. Envase, resina, emisiones de compuestos volátiles en procesos de repintado y aguas de sentina, filtros, cuando haya que desmantelar maquinaria, motores y otros equipos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues bueno, los aspectos ambientales, una vez más, básicamente van a ser la gestión de residuos peligrosos, como sucedía en el caso anterior, y también emisiones en los procesos de, de chorreo y en los procesos de pintado. Estas fotografías que nos están mostrando algo que es común en algunas tareas de mantenimiento a pequeña escala en los puertos, ¿no? Que es el abandono de los restos de las tareas de mantenimiento por parte de los operadores, ¿no? Las buenas prácticas, pues poner la red perimetral de drenaje en las zonas en las que estás aplicando el chorreo, ¿no? De manera que puedas recoger esas aguas y por lo menos decantarlas antes de verterlas. Disponer de superficies de trabajo impermeables, ¿eh? De manera que tú puedas recoger aceites u otros líquidos, otros fluidos hidráulicos y que no empapen ni no penetren. Disponer de convenios para una recogida selectiva en las zonas de trabajo, ¿no? Y contar con un protocolo de trabajo bien definido de cómo proceder. Un ejemplo de cómo hacer esto muy bien está en la Autoridad Portuaria de Baleares, donde tiene un espacio especialmente preparado, una campa especialmente preparada, impermeabilizada, con red perimetral y donde hay un protocolo de tratamiento de residuos muy bien definido, por los cuales los residuos se segregan en contenedores y automáticamente pasan a una cadena de valorización. Además, los barcos se cubren parcialmente con una estructura pues, parecida a un andamio cubierto de plástico, con lo cual todas las tareas que implican emisiones de partículas pues quedan completamente atenuadas. Bueno, en un puerto, aunque no forma parte de lo que es una actividad portuaria, inevitablemente te vas a enfrentar a reparación de maquinaria, que consiste bueno, pues en la reparación de motores, recambio de fluidos hidráulicos, filtros y cosas por el estilo, y la propia limpieza de la maquinaria, ¿no? Que haya podido quedar pues, manchada después de la operativa, sobre todo cuando has movido graneles sólidos, ¿no? ¿Qué procesos son especialmente importantes tener en cuenta de cara a un adecuado control de problemas ambientales? Apertura de motores, recambios de filtros, cambios de aceite, tareas de mantenimiento genéricas. Y lo que va a ser un elemento común a todas estas tareas, pues es la generación de aceites y residuos peligrosos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, los aspectos ambientales ahí son los típicos de ese tipo de actividades que básicamente son generación de residuos peligrosos y posibles vertidos básicamente en condiciones contingentes. ¿La fotografía qué es? La fotografía es la limpieza de una grúa que ha estado moviendo carbón con un chorro de alta presión al lado en el cantil del muelle y toda el agua que salía de ahí pues a la dársela, sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de prudencia. La buena práctica en las tareas de mantenimiento es sencilla, básicamente es disponer de un espacio específico, es proceso, para llevar a cabo los mantenimientos, equipado con suficientes puntos de almacenamiento de los diferentes tipos de residuos que se generan, una adecuada segregación, ¿no? Contar cuando sea necesario con cubetas de recogida y luego una adecuada clasificación de los residuos pues, para su tarea, para su posible valorización. Suministro de combustible trataría de prestar esta atención, tanto suministro de combustible a, buques o a pequeños barcos como a camiones. Esta es una actividad de carácter secundario, pero que tiene un tremendo impacto en aquellos puertos donde hay un gran tráfico de pequeños buques, como pueden ser
puertos con un gran número de barcos pesqueros o de barcos deportivos, ¿no? El proceso de avituallamiento de estos barcos sin excesiva prudencia va creando un constante pequeñas pérdidas de combustible que crean sal termo de hidrocarburos en algunos sitios. Especial atención a los procesos de vaciado de mangueras, procesos de depósito. Los aspectos ambientales básicamente van a ser la generación de vertidos y posibles suelos contaminados. Y bueno, ¿qué hacer? Pues se avista un poco el sentido común, ¿no? Aquí tenemos pues cajones de sepiolita para poder recoger posibles vertidos. Esto es en el puerto de Vigo, donde en barcos antiguos el depósito de combustible, una vez que alcanza un cierto nivel, rebosa. Si te pasas, rebosa. Entonces, poner bolsas en los reboses de los depósitos de combustible, utilizar mangueras, utilizar cargadores de autocierre, cosas que eviten los goteos y pérdidas. Bueno, hemos visto esta presentación en un tiempo razonable y ahora a ver cómo estamos. No, vamos a ver. La autoridad portuaria o el operador lo que tiene que garantizar es la recogida del residuo, su segregación por tipo y luego que lo entrega a un gestor autorizado. Y la tarea de gestión de ese residuo corresponde siempre a un tercero que se supone que tiene los medios necesarios para tratarlo o, cuando no sea posible su tratamiento, pues su envío a vertedero, ¿no? Pero en principio, y sobre todo con la nueva ley, el concepto de gestión corresponde siempre a la empresa gestora autorizada. El puerto o el operador portuario no va a hacer gestión. Lo que va a hacer es una recogida, segregación y almacenamiento temporal de ese residuo hasta que sea recogido. Hombre, como iniciativa, lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, ahora Puertos de Estado ahora el sistema portuario está revisando, por ejemplo, los pliegos de prestación de servicio, ¿no? Las condiciones para la prestación de servicios. Y me consta que está haciendo especial hincapié en aspectos ligados al mantenimiento de la maquinaria y a la idoneidad de la maquinaria. Es decir, se exige que la maquinaria sea idónea, adecuada para el nivel de carga que va a tener que soportar y que tenga un plan de mantenimiento adecuado. El obligar a modificar una maquinaria, bueno, como tal no es algo que me conste que se haga. Sí sé, por ejemplo, que hay puertos donde se incentiva, por ejemplo, en el puerto de Barcelona, pues en los procesos de espera de camión para llegar a la terminal, pues se incentiva, digamos que tiene prioridad de entrada a aquellos camiones que cumplen una serie de requisitos. Luego la autoridad portuaria, aunque no tenga una capacidad de acción directa, sí tiene mecanismos de presión cuando los quiere utilizar para que ciertos operadores utilicen ciertas medidas. Por ejemplo, en el puerto de Huelva, hace ya algún tiempo, pues empezaron a presionar para que todos los camiones que movían granel sólido contaran con cajas bien selladas que tuvieran toldos que se corriesen automáticamente, de manera que camiones acercarse al punto de carga y nada más cargar salía toldado. Bueno, pues lo consiguieron, ya 100% de los camiones están toldados. Pero no puedes decir que obligo o que penalizo. Digamos, tienes capacidades de incentivo para conseguirlo. Y luego lo que es fundamental es dejar recogido todo eso en las herramientas de regulación que tienes, los pliegos reguladores,
para conceder licencias de prestación de servicio o en las condiciones, en las cláusulas de las concesiones, ¿no? Ahí es donde puedes exigir ciertas cosas que si no se cumplan, pues te den derecho a penalizar o... Luego todo esto es un complejo tira, tira y afloja, en el sentido de que, a ver, me estáis en la mano porque es que no conozco esto, ¿no? La siguiente, si queréis hablamos de gran historia rápidamente y luego en la de sostenibilidad. Sí, las buenas prácticas. La verdad es que todo esto es luego, a la hora de la verdad, complejo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, con el tema de grandes sólidos se ve bien. Es decir, mm, la autoridad portuaria, lógicamente, es un ente potente, ¿no? Porque es el que regula el dominio público, pero también está financiándose de las actividades de privados que están operando allí. Entonces, mm, pues hay siempre una tensión, un tira y afloja, ¿no? Y si tú me sigues exigiendo, pues, oye, que me lo estás poniendo muy difícil y me llevo la actividad a otro sitio. En algunos casos son órdagos que no tienen fundamento, ¿no? Pero en otros casos, como son actividades, por ejemplo, como el movimiento de mercancía a granel sin maquinaria especializada, son reales, ¿no? Es decir, pensad que, que una buena parte del movimiento de mercancía a granel en nuestro país se sigue haciendo todavía con descarga de la mercancía a primera línea de muelle, ¿eh? O con tolva a camión, y ahí el nivel de inversión que ha hecho el privado es básicamente nulo. La grúa se la puede llevar a cualquier sitio rápidamente y Santas Pascuas. Y de hecho, por ejemplo, hubo un tráfico que estaba durante algún tiempo operando en Ferrol que se fue a Marín sin mayores problemas, claro. Montas la grúa en el barco, te la llevas y ya está. Entonces, hay mercancías en las que la autoridad portuaria sí tiene capacidad de presión, ¿no? Y algunas en las que si aprietas mucho. Bueno, pues ahora vamos a ver con un poco más de detalle, porque se acerca un poco más a lo que es la operativa real, el caso de granel sólido, ¿no? Donde vamos a estudiar de un modo más claro las conexiones que hay entre la gestión ambiental y la operación. Y eso requiere de estudiar la operación con detalle. Perdón, ahí veis un proceso de salida de la mercancía del puerto, un flujo típico de mercancía de salida, donde pasamos desde el buque a través de sistemas de descarga y descarga discontinuos, como una grúa móvil o como una grúa en pórtico, o continuos, como un sistema neumático, un sistema continuo mecánico, que son sistemas que a través de cangilones o a través del tornillo sin fin van moviendo la mercancía a sistemas continuos como cintas o tuberías, donde la pasamos en el caso de sistemas discontinuos a primera línea de muelle o a tolva, y en casos ya de más alta capacidad, pues también a cinta, y donde la tolva pues pueden ir temporalmente a través de camión o a través de cintas a parques de almacenamiento, así los verticales, a domos o almacenes horizontales, y de ahí salir pues por camión, por ferrocarril o por cinta transportadora cuando el punto de destino está relativamente cerca del puerto, y un caso paradigmático, por ejemplo, el Gijón, donde una buena parte de la mercancía se mueve dentro de lo que es transporte terrestre a través de cinta, es decir, sale del puerto por cinta. En la entrada es algo similar, nos va a entrar la mercancía principalmente por camino ferrocarril, algunas veces también por cinta. Vamos a tener almacenamientos temporales, ¿eh? En algunos casos en almacenes horizontal, si los verticales o domo, por ejemplo, un caso de ello es el movimiento de carbonato sódico, puede ser, no recuerdo la mercancía, una mercancía, un producto químico
en el puerto de Santander fabricado por Solvay, la empresa Solvay, que lo envía al puerto por ferrocarril, lo almacena temporalmente en silos verticales, luego lo transporta al muelle a través de cinta, y de cinta a través de, de pórticos cargadores lo mueve en buque. Entonces, lo vamos a encontrar esta operativa. En algunos casos lo que vamos a tener es descarga temporal de la mercancía en esplanada, y a través de esplanada pues carga con cuchara o carga con cinta móvil, bastante ineficiente desde el punto de vista ambiental, carga neumática o carga con pórtico cargador. Son sistemas de alto volumen de movimiento continuo de mercancía. Bueno, pues a la hora de establecer un esquema de mejora ambiental, lo primero que tenemos que ver, y ya va a ver con detalle, es todo el mogollón de gente que trabaja en el movimiento de la mercancía en un puerto. Que la verdad es que es fascinante cómo la mercancía se puede mover con la cantidad de actores que intervienen con una conexión más o menos compleja entre ellos. Pues tenéis la autoridad portuaria, el buque, la empresa de limpieza que presta servicio a la empresa estibadora, la empresa de mantenimiento que presta también servicio, la empresa gestora de residuos que presta un servicio a lo que es el eje de movimiento de mercancías, que es el estibador y la concesión, los transportistas, siempre indómitos, que están dentro del flujo de mercancía entre el puerto y el exterior, y luego pues la mano de obra de estiba, que es independiente en cierto modo de la propia empresa estibadora. El movimiento de mercancías en una terminal de graneles sigue como 4 esquemas fundamentales de actuación, dependiendo de que el operador tenga almacenamiento en el puerto, ¿no?, y de que tenga además una instalación especial que conecte el muelle con el almacenamiento. La forma de operar más básica consiste en trabajar en un muelle público sin disponer de almacenamiento. Es una forma de operar cómoda para el privado, pues asume muy poco riesgo de inversión y de compromiso con el puerto, es decir, no está pagando una concesión, lo único que está haciendo es un uso temporal del muelle cuando lo necesita. Tenemos un transporte terrestre normalmente por camión, una entrega y recepción que se va a producir normalmente con acopio temporal en el propio muelle, una carga y descarga que se va a producir o bien con cuchara a muelle o bien con cuchara a tolva y de tolva a camión, y poco más. Es una operación compleja desde el punto de vista ambiental porque se va a realizar en una zona común donde va a intervenir el transportista, que no pertenece al puerto ni es regulado directamente por el puerto, el operador de grúa, que pertenece al pool de estiba y que es siempre de difícil control, y luego todo eso en un espacio de uso común donde es muy difícil delimitar responsabilidades. Otra operativa que os vais a encontrar con el granel sólido ya un poco más elaborada es aquella en la que el operador dispone de una concesión de almacenamiento, el transporte se realiza con el punto de carga y descarga por camión, y las actividades de descarga y descarga se van a hacer también en muelles de uso común, una vez más con dificultades para lo que es la definición de responsabilidades en lo que es el punto de carga y descarga, pero con unas responsabilidades más claramente definidas en lo que es el almacenamiento y la entrega y recepción de la mercancía. Operaciones típicas. Aquí veis una de operaciones sin almacén, donde la mercancía pasa directamente a través de todo camión y el camión sale del puerto. Y si te he visto no me acuerdo. Y operaciones con almacenes sin instalación especial, donde llega el camión, vierte la mercancía en el interior y aquí es remontada, reorganizada a través de palas y prolongadores. El siguiente paso en lo que es especialización consiste en ligar el punto de carga-descarga del muelle con la zona de almacenamiento a través de instalaciones especiales. El transporte horizontal ya no lo vamos a hacer por camión, sino que lo vamos a hacer por cintas que recorren el puerto
por cintas o otros sistemas continuos como pueden ser transportadores de cadenas o bien tuberías cuando están trabajando por sistemas neumáticos. Y luego un esquema que es perfecto desde el punto de vista de definición de responsabilidades y de limitación de responsabilidades, que es aquel en que la empresa concesionaria gestiona toda la cadena de transferencia de mercancía, ¿no? El tema de las responsabilidades es un tema fundamental, que a la hora de señalar que decir tú vas a hacer esto, o tú eres responsable de esto, o está bien delimitado, o empieza un complejo juego de, bueno, pues como los niños en el colegio, yo no he sido, ¿no? Es igual, solamente que acá no están. Aquí tenéis un ejemplo de conexión con grandes almacenes a través de grandes cintas. Además, esta cinta es especialmente interesante porque es una cinta retráctil. Este módulo de aquí se retrae, permitiendo el paso por los viales de grúas, con lo cual se garantiza el uso genérico, generalista del muelle. Esto de aquí es una vista de la terminal TPS en Tarragona y aquí veis una vista global de un modelo de operación que integra todas las fases de movimiento de la mercancía que hablábamos antes. Las 4 fases están integradas. Aquí veis grúas pórtico operando en los muelles que nos llevan la mercancía bien directamente a una primera línea de muelle o bien indirectamente a través de cinta a segunda y tercera línea, y la propia salida que se hace de la mercancía mediante recliners a cintas que van fuera del puerto o mediante palas y camión que la llevan fuera del puerto. Todo integrado en una misma concesión. Bueno, esto es un poco lo que hablamos antes. A la hora de analizar los efectos ambientales, los posibles problemas ambientales de una operación, es siempre importante ver la operación desde 3 perspectivas o desde 3 puntos de vista. La operación ordinaria como tal, no ordinaria, que es básicamente tareas de mantenimiento, y luego contingente, ha habido un accidente. En un caso de granel sólido, el accidente puede ser la grúa que pierde combustible, la cinta que se atasca y empieza a rebosar combustible, empieza a rebosar mercancía por todos lados. Puede ser una gran parva de carbón que entra a autocombustión, con lo cual tienes emisiones de gases, y todo eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, los aspectos ambientales que nos pueden aparecer no solamente en lo que es el movimiento de la mercancía, pues el polvo, el derrame, sino todo lo que va a pasar en condiciones que no son condiciones normales de operación. Y que en algunos casos pueden ser tan importantes o más. Es decir, tareas de limpieza inadecuada de superficies, mantenimiento inadecuado de maquinarias, nos pueden acarrear problemas ambientales tan importantes como los que se pueden dar en el movimiento de la mercancía. Aquí veis en esta fotografía, pues lo que os decía, problemas ambientales en condiciones ordinarias, emisiones de partículas, en condiciones no ordinarias, pues si no hacemos un adecuado mantenimiento de la maquinaria, pues problemas de generación de residuos. Y esto es un proceso de autocombustión en el puerto de Gijón. Ahí veis pues las emisiones. Bueno, rápidamente vamos a ver cuáles son los aspectos ambientales y sus causas. Pues el evidente de una terminal de granel sólido pues es emisiones de partículas. ¿Y cuáles son las causas? Pues es importante conocer las causas para luego poder articular medidas. ¿Por qué cuando cae la mercancía sale polvo? Pues una de las razones por las cuales sale polvo es porque al caer la mercancía, si la habéis visto alguna vez en un puerto o en alguna obra, el penacho de mercancía viene en una grúa o viene en una caída de esquema continuo, se abre, ese penacho de mercancía se abre y la mercancía se mezcla con aire. En el momento del impacto, el aire que ha quedado mezclado con la mercancía va a salir a presión, y es esa salida de aire atrapado la que va a hacer que las emisiones
sean más intensas. Luego, todo va a ir orientado a limitar la cantidad de aire que se mezcla con la mercancía en el proceso de trasiego y a limitar la velocidad con la que la mercancía cae de un punto a otro. Porque vais a tener diferentes elementos, por la mezcla de la mercancía con aire, el propio proceso del impacto, la pulverización de la mercancía, el proceso de impacto va reduciendo la granulometría de la mercancía y la va haciendo más pulverulenta. La mercancía al caer genera una corriente de aire, ¿eh? Que en el momento de impacto va a seguir en movimiento y va a alejar la nube de polvo lejos del punto de impacto. Y luego otro elemento muy importante es la corriente de aire desplazado o venteo en zonas de almacenamiento cerrado. Si tú estás llenando un almacén, ya sea horizontal o un silo vertical, el aire que hay en ese almacén va a salir porque está entrando mercancía. Y ese propio proceso de salida de aire va a ir arrastrando partículas. ¿Cuáles son las causas de las emisiones de partículas? Pues en puntos de manipulación, pues estos que veis aquí, descarga no progresiva de la mercancía, descargas sobre todo las vacías, altura de caída elevada, ausencia de elementos que frenen la mercancía. Siempre conviene que la mercancía sea parcialmente frenada y concentrada mediante toboganes, ¿eh? Para ayudar a reducir la velocidad y más que la velocidad, evitar que se mezcle con aire, venteos inadecuados en silos, falta de amortizaje en puntos de impacto. La mercancía que va de una cinta a otra, en el punto de impacto, tiene que estar recubierta, luego lo veremos, por encausadores. Pues aquí lo tenéis. Dejo caer la mercancía desde muy alto, la dejo caer desde alto, una tolva completamente llena. Y una tolva que está completamente vacía, el proceso de desalojo del aire va a hacer que se genere una gran emisión de polvo. Por eso es siempre conveniente tener la tolva llena a un 70% de capacidad. De esa manera vamos a conseguir reducir de una manera significativa las emisiones en la carga de tolva. Aquí tenéis lo que os decía antes, de una cinta de una tolva a una cinta de transporte horizontal en muelle. Bueno, altura excesiva, ningún elemento de frenado, lo que se llama el encauzador, que es lo que nos conecta el punto de transporte vertical con la cinta, mal mantenido, y emisiones. Aquí más de lo mismo, caída desde demasiado alto desde un stacker a una parva, y aquí tenemos, fijaros que en esta operación es curioso, porque el operador ha adoptado bastantes medidas de control de emisiones. Pues se ha provisto de una cinta paralela al muelle, de un cargador continuo, un cargador que además dispone de una tolva telescópica con una manga. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no ha introducido ningún elemento de frenado, ¿eh? es un tubo. Dispone de un sistema de aspiración, pero el sistema de aspiración es incapaz de arrastrar la masa de aire inducida o la corriente de aire inducida por la mercancía, y además en el punto de carga de la cinta a la tolva no es suficientemente hermético, de manera que está entrando aire que se mezcla con la mercancía y que luego pues sale generando las emisiones que veis, que son especialmente problemáticas por las características de la mercancía que se mueve. Bueno, tenéis también emisiones de partículas, y es muy importante en el tránsito de camiones extraordinarios. Emisiones procedentes de las cajas, que no están cerradas, emisiones resultantes de la resuspensión de mercancía depositada en el suelo, como resultado de una velocidad de circulación excesiva, o como resultado de una limpieza inadecuada de campas y viales. Pues aquí lo veis. Aquí tenéis el camión, se va a soldar, y este otro camión pues, con un mantenimiento peculiar de la casa que va a decir un reguero que permite que lo sigamos perfectamente en todo su trayecto. Observar cómo está toda la actividad. Otro elemento
inductor de emisiones en la acción del viento sobre restos de mercancías en viales, puntos de transferencia donde no estamos siendo suficientemente cuidadosos o acopios a la intemperie. O bien sencillamente resultado de limpiar con medios no adecuados. Yo he visto operaciones de limpieza en algunas terminales que es casi mejor dejarlo como está, porque estás montando un cisco de mucho cuidado con sistemas de rodillos no cubiertos y sin ningún tipo de acción de atenuación, como puede ser micronización de agua o aspiración, ¿no? Aquí tenéis una operación con carbón y grúa, con caída libre de mercancía y la nube que sale. Y aquí tenéis un vial. Como podéis imaginar, cualquier tránsito de un vehículo por este vial pues ya es una nube de polvo automática. Bueno, otro aspecto ambiental es la generación de derrames. Pues aquí tenéis capacidad insuficiente de los equipos, estamos cargando una tolva pequeña con una cuchara muy grande y hay derrames, estamos cargando una cinta demasiado estrecha con un ratio con un flujo que no es capaz de soportar desajustes de la capacidad entre equipos. Lo que os digo es decir, no todos los equipos admiten el mismo flujo, no están bien calibrados, velocidad de carga excesiva, hermeticidad insuficiente, mercancías adherentes. Eso es especialmente interesante, luego lo veremos, el tema de las mercancías adherentes en las cintas. En la cinta, aquí tenéis la cabeza, el tambor de cabeza donde va a caer la mercancía. La mercancía se va a quedar adherida y cada vez que pase por un rodillo, pues va a ir cayendo mercancía. Los rodillos están aquí abajo. Va a ir cayendo mercancía y son esos montículos que hay debajo de las cintas en algunos sitios que son especialmente peligrosos, ¿no? Porque van a hacer que esa mercancía que se va depositando por ahí va a hacer que los rodillos vayan atascándose, vayan aumentando la temperatura y den lugar pues a procesos en algunos casos a incendios de la cinta y en otros casos pues a la rotura de la misma. Bueno, pues digamos que estos son, que ahí los tenéis, algunos de los principales, algunas de las principales causas de generación de derrames. Aquí veis un poco lo que os decía. Aquí tenéis, por ahí arriba va una cinta y aquí tenéis las acumulaciones de mercancía que se producen debajo de la cinta, porque la mercancía es adherente y no estamos limpiando adecuadamente la cinta en el retorno. Eso nos va a conducir a problemas ambientales, lógicamente, y a problemas de operación. Aquí tenéis otra causa importante de derrames, que es lo que se llama el sobrepeso. Llega el camión al punto de carga, que puede ser una carga con tolva, puede ser una carga con una pala, y nos vamos con más peso del que podemos llevar fuera. Como llevamos demasiado peso, tenemos que retornar otra vez al punto de carga, desechar el exceso de carga y marcharnos nuevamente. Bueno, pues como podéis imaginar, eso no es una operativa muy eficiente ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista ambiental. Y desde el punto de vista ambiental va a suponer pues, la generación de puntos de descarga adicionales no controlados en torno al acopio principal. Aquí tenéis las emisiones en una transferencia, pues una transferencia que no es suficientemente hermética. Los vertidos tienen como principal origen pues, vertidos directos en procesos de descarga, como resultado de falta de hermeticidad, escorrentías de lluvia, mantenimiento en zonas no apropiadas, accidentes en sistemas hidráulicos y limpieza por baldeo. Limpieza cuando no se ha recogido suficiente mercancía por medios mecánicos. Aquí tenéis una pala que está moviendo carbón y que va dejando un penacho, parte del cual caerá al agua. Aquí tenéis una campa sucia y en un momento dado de agua, de lluvia intensa, pues irá todo a parar a la dársena. Otra cosa frecuente de problemas es que tenemos arquetas que las hemos puesto en más. Aquí, por ejemplo, veis
que las arquetas para recogida de las aguas pluviales se han puesto a una distancia del muelle tal que coincide justo con el punto en el que vamos a depositar la mercancía en el momento de descarga, con lo cual tenemos las arquetas cegadas. Una arqueta cegada con mercancías que fraguan como clinker o como mercancías que alteran el volumen, como es un cereal, pues es una arqueta inservible en breve tiempo. Limpieza de una pala en un sitio inadecuado, baldeo de una superficie cuando la superficie no está suficientemente limpia por medios mecánicos, toda ese agua va a arrastrar mercancía a la dársena. El residuo nace de una manera natural como resultado de la limpieza de las superficies y como resultado del mantenimiento de la maquinaria. Ahí tenéis un punto de acumulación de residuos de limpieza y un vertido como resultado de un fallo de una grúa. Luego, un tema importante cuando estamos moviendo alimentarios es que también se afecta el crecimiento de población de aves y roedores. Restos de mercancía en muelle, como resultado de derrames, como resultado de limpieza insuficiente, van a hacer que crezca la población de roedores y de aves, induciendo un problema indirecto de salud pública. Que tenéis restos de mercancía, un punto de descarga, restos de mercancía en una cinta, y esto no os voy a decir lo que es, adivinarlo vosotros, dentro de una nave. Excrementos. Dentro de una nave. En la entrada de la cinta a una nave, pues en la entrada. Afortunadamente luego a la nave no, porque en la nave luego veremos un sistema que se utiliza que es como una especie como de cortinilla en la entrada de la cinta que impide el paso de las aves. Pero es algo que te hace pensar en la necesidad de tener un buen control de todo lo que son vertidos en el entorno del punto de almacenamiento para mantener alejadas a las aves. Bueno, hemos soltado un largo rollo de todas las cosas malas que tienen que ver con los aspectos ambientales de la operativa. ¿Pero por qué? O sea, cuando hablamos de medio ambiente, siempre pensamos en pájaros y flores. El medio ambiente pues es la conservación de las aves, la conservación de las aguas. Pero en el fondo, lo que tenemos, cuando tenemos problemas ambientales, son dos cosas. Primero, un indicador de gestión ineficiente. Los problemas ambientales son la punta de un iceberg, que nos está hablando de una gestión ineficiente de la mercancía. Y luego lo que tenemos también son problemas básicamente económicos y de imagen. Tenemos un medio social que se ve afectado a través por problemas de salud laboral, problemas de seguridad industrial, problemas de contaminación acústica. Tenemos un medio biológico que se está deteriorando a través de posibles eutrofizaciones de agua, de los desarrollos de plaga. Y luego tenemos un medio económico al cual muchas veces no se le presta atención suficiente, que también se ve afectado. Si las mercancías están en el muelle, no están en el almacén. No hay más de mercancía, en algunos casos mercancías de alto valor añadido, como los cereales. Si las mercancías caen al muelle hay que limpiarlas, y eso tiene un coste. Si emitimos polvo, no hay nada que deteriore más rápidamente la vida útil de una instalación que el polvo. Tenemos deterioro de maquinaria y sobrecostes de mantenimiento. Si estamos emitiendo, por ejemplo, partículas de clinker o partículas de carbón o de coque de petróleo cerca de una instalación que está moviendo cereal, tenemos un problema de contaminación cruzada. De contaminación cruzada o de intereses cruzados. Imaginaros lo que pueden ser este tipo de actividades cerca de actividades de crucero, cerca de puntos de atraque de yates. Es decir, que sobre todo tenemos además un deterioro de la imagen del puerto
como ente, cuya imagen se ve desvirtuada, y luego un coste económico que va por ahí trenzándose. Bueno, pues los impactos ambientales ya los hemos comentado. Aquí, pues lo que os decía, problemas de salud laboral, deterioro de maquinaria rápido, deterioro de maquinaria, costes de limpieza elevados, ¿eh? Y posible aparición de plagas. Daños, si tú tienes una campa de almacenamiento de vehículos y la tienes que limpiar de vez en cuando de clinker, pues como que no te va a hacer mucha gracia, ¿no? Pérdida de calados. Es decir, esa mercancía que habéis visto antes, que iba cayendo entre el cantil y el barco, día tras día, tonelada tras tonelada, supone una pérdida de calados que nos va a obligar a dos cosas: a dragar con más frecuencia de la que deberíamos y a dar un tratamiento más costoso a ese dragado. Pensad que dragados o materiales dragados que podrían ser de clase 1 o clase 2, si están afectados por la caída constante de mercancías, algunas de ellas con características químicas perjudiciales, van a pasar a ser materiales dragados de clase 3 que van a requerir de confinamiento. O sea que cuando penséis en el tema ambiental, no penséis en pájaros y flores y en el grupo ecologista, no, pensad en todo lo que se esconde, porque hay un coste de imagen para el puerto y hay un coste económico para el conjunto de la actividad, parte del cual la va a asumir el operador sin ser consciente de ella, y parte de la cual la va a asumir la autoridad portuaria a través de tareas de mantenimiento, tanto de superficie de trabajo como de calados, que van a implicar un sobrecoste. Los factores que determinan el desempeño ambiental de una operación van a ser el modelo de operación, lo que habíamos visto al principio, el tipo de operativa, las instalaciones, las propiedades de la mercancía, las condiciones climáticas, el plan del mantenimiento y los equipos de manipulación. Son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de atacar un proceso de mejora. Bueno, vamos a ver de manera rápida las medidas que podemos articular para limitar los problemas ambientales. Lo primero que tenemos que empezar es por una adecuada operativa. Definir operativas que minimicen los impactos ambientales. Aquí es, por ejemplo, una operativa de carga de camión bien estudiada, realizada con una pala de autovolteo, que permite desacoplar el movimiento de la pala. Permite desacoplar el movimiento del cazo del movimiento de la pala y verter minimizando las emisiones. Aquí veis una cuchara que se mete lo suficientemente en la tolva como para que al abrir sirva un poco de tapadera de las emisiones. Observad además otra cosa interesante, y es que vamos a ser capaces de cargar dos camiones a lo largo de toda la caja del camión, porque es una tolva que tiene diferentes salidas, con lo cual vamos a tener la tolva siempre a un nivel de carga apropiado, con lo cual vamos a evitar emisiones. Más ejemplos, pues lo que os decía, es decir, acercar la cuchara adecuadamente a la tolva, en este caso reposándola prácticamente. Una buena práctica operativa es que la velocidad de avance de la cinta sea la apropiada, teniendo siempre un constante control sobre el nivel de carga de la cinta para detectar cuanto antes posibles derrames, posibles atascos. Informar sobre la adecuada manera de proceder en los puntos de trabajo. Por una razón muy sencilla, para que nadie te pueda decir que no conoce las prácticas y que en caso de tener que aplicar pues una sanción la puedas aplicar sin que nadie se pueda escudar en el desconocimiento de las condiciones de operación del puerto. Una vez que tenemos definida alguna buena praxis, una buena manera de proceder y que además de definirla la hemos dado a conocer, lo siguiente en lo que tenemos que actuar es en el adecuado mantenimiento de los equipos. Aquí tenéis una trampilla de una tolva. Si esta trampilla no está bien mantenida, cuando esté cerrada, estará dejando caer un chorro constante, una película constante de polvo. Aquí tenéis el labio de una cuchara que acaba de ser soldado, resoldado y reajustado con el fin de que cierre adecuadamente y que no deje caer mercancía en el movimiento de la cuchara. Aquí tenéis un punto de transferencia de mercancía a una cinta en la que el encauzador que se llama
tiene lo que se llama, tiene muchos nombres, babero, cortinillas, se llaman de mil maneras. Está bien ajustado, ¿sí? De manera que la mercancía al golpear no lo abre y no rebosa. Aquí tenéis lo que hablábamos antes de el buen mantenimiento de unos sistemas que hay en el retorno que se llaman pues son cuchillas, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, que se encargan de eliminar, ¿no? A rascadores. Se encargan de rascar o eliminar la mercancía adherida a la cinta, evitando que retorne. Esos rascadores tienen que estar en perfecto estado de mantenimiento. Porque ¿qué les va a pasar? Generalmente tienden a desgastarse por la zona central, ¿sí? Dejando que la mercancía retorne por la zona central y ejerciendo una sobrepresión en las zonas exteriores que dan lugar a la rotura de la cinta. Más buenas prácticas de mantenimiento. Igual nos hemos gastado un pastón en instalar un sistema de filtrado o el más moderno sistema de micronización de agua, pero luego no disponemos de presupuesto para el mantenimiento. Y nos podemos encontrar con que nuestro costoso sistema de filtrado no está filtrando y nuestro costoso sistema de nebulización no está nebulizando. Bueno, una medida adicional es la parada operativa por viento, instalada en muchos puertos, de bajo coste de inversión, porque es para la operativa cuando hay problemas, bajo coste de inversión, pero grandes costes operativos, pues porque supone parar el puerto en algunos casos pues con bastante frecuencia. Otra medida que podemos utilizar es la optimización de cucharas. Utilicemos la cuchara adecuada para cada mercancía. Cada tipo de mercancía tiene unas propiedades de densidad, de purulencia, de fluidez que requieren de una cuchara específica. Mercancías de alta densidad y alta cohesividad requieren de cucharas capaces de agarrar, rascar la mercancía y sacarla con la cantidad justa. Si estamos extrayendo una mercancía de alta densidad y alta cohesividad con una cuchara grande, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar en que va a ser difícil encontrar el punto de carga adecuado. Vamos a tirar, no vamos a poder, vamos a tener que abrir, vamos a soltar mercancía según subimos y dejar un penacho en el proceso de carga. Granel. Vamos a requerir cucharas de alto volumen con tapas laterales. Tapas laterales al ser una mercancía muy fluyente. Si descargamos granel con una cuchara típica, solamente con lo que serían las valvas exteriores, pues todo lo que hay por encima va a fluir y nos va a dejar un reguero de mercancía. Es decir, que una de las primeras medidas es adaptemos los medios de explotación a las características de la mercancía. En algo tan sencillo como en la simple elección de una cuchara o de un caso. Aquí veis, por ejemplo, en este proceso de adaptación que os decía, pues la inclusión de pestañas que garantizan el adecuado encaje de la cuchara y de labios machimbrados que garantizan el adecuado cierre en el punto de encaje de la cuchara. Bien, otro amigo, otro de los elementos que nos vamos a encontrar en el proceso de movimiento de mercancías en una terminal de graneles sólidos, casi inevitablemente va a ser la cinta. La cinta o bien para procesos de carga, bien transporte horizontal o bien reorganización de la mercancía en el almacén. Este es su esquema general. Aquí tenéis normalmente la tolva de alimentación. Lo que os decía antes, el encauzador que frena y centra la mercancía en la cinta, los rodillos, el tambor de cabeza, los rascadores, el sistema tensador, los rodillos y luego los ajustes de alineación. Ese es el esquema general de la cinta. ¿Y qué podemos hacer? Pues optimizar la cinta, lo que os decía antes, con unos adecuados encauzadores, introduciendo en el punto de carga deflectores que ayuden a que la mercancía converja y no golpee con el exterior para que no se produzcan derrames. ¿Cómo lo lleváis? En el punto de carga, carga hermética para evitar retornos, sobre todo en cintas inclinadas.
alejándonos lo más posible del punto. La cinta, en este punto de aquí, va a estar plana y a medida que vaya avanzando, tiene que converger, tiene que adoptar una forma de V. Es interesante que pongamos el punto de carga lo más lejos posible dentro de unos costes razonables del tambor de cola. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar cargando la cinta en un punto donde la cinta está pasando de estar plana a estar arqueada. Y entonces va a ser muy difícil limitar los derrames. Entonces fijaos que la hemos alejado lo más posible del punto del tambor de cola. Control siempre del centrado. La cinta, por razones diversas, puede descentrarse y en el proceso de descentrado pues va a empezar a verter mercancía. Verter mercancía que puede terminar con un atasco. Tenemos sistemas que detectan posibles descentrados, avisan, paran y permiten la reparación o el centrado antes de que tengamos un atasco. El adecuado mantenimiento de los gastadores y la adecuada limpieza del canto interior de la cinta. Pensad que por alguna razón que todavía sigo sin conocer, la mercancía entra en la parte interior de la cinta, se va acumulando en la parte interior de la cinta, se va acumulando en el tambor, se va acumulando en los rodillos, pero especialmente en el tambor de cola. ¿Y aquí es lo que va a hacer? Va a hacer que el radio de ese tambor de cola sea desigual por acumulación de mercancía, con lo cual nos va a empezar a descentrar la cinta y a generar derrames. Más medidas. Delimitación de viales. Mirad este bonito ejemplo de la terminal de agroalimentarios Mode Soja de Bunge en Cartagena. Los camiones entran y salen por puntos diferentes del almacén. En ningún momento entran en contacto con el punto de carga, porque están perfectamente separados por estos muretes, de manera que el punto de almacenamiento, el punto de operación y el punto de movimiento de mercancía están completamente separados. Parece una tontería, pero con eso estás evitando tremendos problemas de dispersión de mercancía por arrastre de camiones a lo largo de los viales y de campas. Más medidas. Hablábamos antes del sobrepeso. El camión que sale con unos cuantos kilos más de la cuenta. Llega a la báscula oficial, no puede circular, vete para atrás. Me voy para atrás y tengo una circulación innecesaria en el puerto, y además de tener una circulación innecesaria, pues genero derrames ocasionales difíciles de controlar. ¿Qué puedo hacer? Pues en el camión puedo instalar sistemas de autopesado. Ya hay sistemas de autopesado en camión con niveles de precisión respetables. Instalar sistemas de autopesado en una pala. Son sistemas donde a través de, no he traído ninguna fotografía de detalle, a través de sistemas piezoeléctricos que se instalan en la caja del camión o en el brazo del cazo, te dan una medida del nivel de carga que estás moviendo, ¿no? En el caso de la pala, te permite crear un protocolo muy bien establecido de número de paladas con nivel de carga de cada palada, de manera que el camión te va a quedar perfectamente nivelado, ¿eh? Te va a quedar bien estivado, por así decirlo, y con el nivel de carga justo. Puedes instalar el sistema de autopesado incluso en las propias tolvas, ¿eh? Son sistemas piezoeléctricos que van en las patas de las tolvas y a través de diferencia de lo que hay y lo que había, pues te dan una estimación del nivel de carga. Lo perfecto son ya los puntos que disponen de un punto de pesado transitorio en estaciones de carga como la que veis. Una estación de carga fabulosa, ¿no? Porque antes de dejar caer la mercancía es pesada por una tolva que hace funciones de báscula y da la dosis perfecta a cada camión. Esto lo tenéis en Santander. Llega el camión que dispone de un código, la terminal del código sabe qué puede llevar, lo pesa, y no solamente lo pesa, sino que lo distribuye a través de tres mangas de descarga, de manera que el camión va perfectamente, la carga va distribuida, bien nivelada y con el peso justo. ¿Perdóname? Pues hombre, Santander eso puede estar desde hace a lo mejor 3 años, 2 años.
No mucho, pero 2 años seguro, ¿eh? Porque estuvimos, para hacer la guía de análisis, estuvimos visitando las terminales y luego de estas medidas que también son sencillas y eficaces. Pala con cazo de alto volteo. Bueno, normalmente tenéis aquí el camión, tenéis aquí la pala, que hace una pala clásica, avanza y según avanza va volcando. Y según avanza y va volcando, parte de la mercancía se va derramando. En una pala de alto volteo, el proceso de volcado y el proceso de avance están desacoplados. De manera que alzas el cazo, te mueves a la vertical del camión, cuando estás en la vertical del camión vuelcas. ¿Qué consigues con eso? Rapidez, muchísima rapidez, y luego un buen control de los vertidos espurios que se te pueden generar. Hasta donde yo las he visto, hombre, está desacoplado en el sentido que tú puedes hacer las maniobras, pero generalmente vas haciendo estirar la pala a medida que avanzas. Pero tienes que avanzar también un poco. Tienes que avanzar. O sea, no es como aquí que tú te acercas y vuelcas. En otro caso, te acercas y al mismo tiempo que vas volcando, tienes que acompañar muchas veces la maniobra de volcado con una maniobra adicional de acercamiento. Por lo menos lo que he visto. Otra medida sencilla. ¿No estáis de acuerdo? No, sí. Luego, otra medida sencilla es el toldado de camiones. Toldado bien automático o bien manual, pero asistido. El problema de toldar los camiones de una manera manual es que acarrea un posible riesgo de accidentes laborales. Es decir, cuando tú estás subido en un camión como este, tirando de un toldo, te puedes caer porque resbales o puedes salir disparado por una corriente de aire, ¿no?, que haga que el toldo tenga efecto de vela y te arrastre. Entonces, la recomendación de toldar es siempre una buena recomendación cuando esté asistido, pues en este caso, pues por todo un tinglado que te mantiene de una manera segura, o bien sencillamente pues, por toldos automáticos. Más cintas, carenaria familiar. Aquí veis una cinta carenada o proyectada en la parte superior. Aquí toda una cinta en galería en Puerto Santander. Transferencias completamente carenadas. Aquí veis un punto de descarga de tolva a cinta, una especie de casetilla donde todo el punto de transferencia está carenado. Puerto Coruña. Aquí tenéis un punto de descarga de camión, o sea, un punto de recepción de mercancía a través de cinta subterránea y un garito completamente carenado. Aquí tenéis una tolva para carga de camiones completamente carenada. Más ligados a la idea de apantallamiento, luego está lo que es el apantallamiento de espacios, o bien con grandes pantallas artificiales o con pantallas verticales, como esta que veis en el puerto de Santander. Más medidas, pues el riego de acopio, es decir, regando la mercancía, reducimos su pulverulencia y hacemos que sea más difícil de arrastrar por el viento. Problema de regar, que aproximadamente el 60% del agua que tiras va, porque muchas de estas mercancías son hidrófugos, o sea que el agua resbala, pues la vas a tener en la dársena, a no ser que instales un sistema de recogida de agua y decantación de ese agua. Más problemas de regar la mercancía. Si tú tienes que levantar esta mercancía mojada, vas a tener un sobrecoste de transporte porque estás transportando agua. Y si además esa mercancía, pues, como este carbón, pues interviene en procesos caloríficos, pues una pérdida de capacidad calorífica que no es desdeñable. ¿Qué podemos hacer para no gastar tanta agua? Pues utilizar agua pero con aditivos selladores. Aquí veis una parva que va a estar almacenada durante un largo periodo de tiempo, y entonces lo que hacemos es regarla con agua que contiene unos aditivos que van a crear una especie de costra en la superficie, de manera que el viento al actuar sobre la parva pues no va a arrastrar partículas.
uno de los productos se llama lignosulfonato, son resinas solubles procedentes de la madera. Más medidas. Pues cuando la mercancía tenga que caer, procuremos que no interfiera con el viento y procuremos que no se mezcle con aire, lo que os decía antes de ese penacho que se abre, y procuremos que se frene en la medida de lo posible. Aquí veis una tolva telescópica para carga de cemento en un barco de transporte de cemento, manga telescópica para carga de camión, manga telescópica para transferir mercancía desde una tolva a una cinta. Esto de aquí es una cinta carenada, esto de aquí es una tolva, y la transferencia de mercancía desde la tolva a la cinta se hace mediante esta manga, que básicamente eso que veis ahí es como esto, pero forrado con una manga de PVC. El sistema que hemos visto antes, la tolva telescópica, nos proporciona un adecuado control de la acción del viento sobre la mercancía, una reducción de la mezcla de aire y mercancía, pero tiene un efecto de frenado muy limitado. Entonces, con el fin de conseguir un efecto de frenado más eficaz, existen lo que se llaman tolvas telescópicas de cascada, que lo que hacen es que van creando una cascada en zigzag de la mercancía, con lo cual conseguimos evitar la acción del viento, evitar la mezcla de mercancía con aire y además reducir la velocidad de caída, limitando la presión en el punto de impacto con un control total de emisiones en el punto de vertido. Aquí tenéis una trabajando. No. ¿Dónde la puedes utilizar? La puedes utilizar para cargar barcos y también, muy útil, muy interesante, para cargar almacenes. Aquí veis una tolva telescópica operando en la nave de Galigrain en Coruña y trabajando, como veis, con un nivel de emisión nulo, lo cual genera unas condiciones de trabajo pues realmente buenas. Aspiración. Pues la aspiración es aspirar, llevar a un filtro y retener ese filtro. Aquí tenéis un filtro trabajando en el puerto de Santander en una transferencia de cinta a un cancilón, a un elevador de cangilones que veis aquí. Y aquí veis un sistema de filtros trabajando en una transferencia que va desde una cinta hasta un cargador de vagones en el puerto de A Coruña. Aspiración trabajando en la carga de camión y aspiración trabajando en una descarga de puertos. Observar cómo creas una corona o la manga de descarga tiene una corona con cepillos alrededor del punto de descarga que compartimentan el volumen de aire. Un sistema de aspiración puede no ser eficiente si tú no compartimentas parcialmente el volumen de aire sobre el cual estás trabajando. Aspiración en las famosas tolvas ecológicas. Aquí veis una tolva ecológica donde tenemos aspiración. Aquí veis el interior. Aquí tenéis una extracción de aire en el punto de depósito de la mercancía. Aquí tenéis una aspiración en el punto de transferencia de la tolva a la cinta y aquí tenéis una aspiración, es la misma cinta, lo que pasa es que es polivalente, en el punto de carga, en caso de que quieras hacerlo en el punto de carga de la tolva al camión. Este es un sistema que habéis visto antes de tolva carenada, donde con el fin de evitar la salida de polvo, pues creas una caída de presión por un proceso de aspiración interno. No es tan eficiente como este de aquí. Venteo. Vamos a cargar este silo con cemento, pues el aire tiene que salir por algún lado, y se va a salir lleno de cemento. Esto va a ser especialmente problemático cuando lo que tienes aquí a unos metros es la ciudad de Barcelona. Entonces, instalas filtros en los venteos. Esto mismo en un almacén en Alicante. ¿Y esto de aquí qué es? Pues esto es curioso, porque cuando cargas un barco un barco cisterna, en muchos casos estos barcos cisternas van provistos de tolvas de acceso al barco a través del cual tú lo vas llenando. Y en otros casos tienes que practicar un orificio
en la cubierta del barco, practicas un orificio con soplete, encajas una tromba una tromba telescópica que carga el barco, pero claro, por algún lado tiene que salir el aire. Entonces practicas a su vez otro orificio en el cual insertas un sistema de aspiración. Luego todo eso lo sueldas y santas pascuas. Cada vez menos, ¿no? Pero sigue quedando. Nebulización. El agua tú la puedes utilizar de dos maneras. Mojando para evitar que se produzca polvo o creando cortinas de agua nebulizada, de agua micronizada que arrastren el polvo. Esto lo veis en una tolva. Bueno, lo veis en la tolva de un descargador de un aeroapórtico y aquí lo veis en detalle. Son sistemas de nebulización que crean una cortina de agua en el punto de descarga de la cuchara que impiden que la mercancía pues salga. Aquí veis el detalle de con aire APS, que genera unas gotas diminutas, que no transferencia, y aquí el sistema generador. Y bueno, pues esta medida muy sencilla, bajar las generaciones espontáneas del cuerpo. Y esta es muy importante, es decir, en aquellos lugares donde estás aplicando sistemas de riego intensivo o tienes correntías por lluvias intensas, es conveniente disponer de una red perimetral que recoge el agua y la decante. Fijaros que la tendencia normal es hacer que todos estos sistemas sean tuberías, con arquetas, eso no funciona, rascan rápidamente. Entonces aquí en el puerto de Huelva optaron por hacer una recogida perimetral con una canaleta donde puede entrar una retroexcavadora y hacer una primera decantación en un depósito en el cual puede entrar una pala y limpiar perfectamente. Sistemas de limpiezas eficientes y gracias por vuestra atención. Si queréis, como quedan 20 minutos, si os encontráis con ganas, descansamos un rato y vemos. No sé si habrá. Juanma, tenemos gente en escucha de alguna universidad. I don't know if from Italy that they have had an accident today. There are some questions to Professor Serrano. So, thank you very much. Ha sido una clase magistral de lo que es el manejo de los graneles sólidos y el tratamiento de residuos. Simplemente en el orden logístico y antes de entrar en el ranking de preguntas, mañana tenemos una plaza de huelga allá, con lo cual existe un alto riesgo de justo mañana lo compararemos, pero la verdad es altísima, que hay una plaza de huelga en la ciudad y por tanto no podremos acceder. Tendremos probablemente Juanma solo para clase, porque es casi fijo que no habrá clase. Y por otro lado, ahora a las 6, la Real Academia de nos invita, quiere sumar esta vez. Tenemos los actos de conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de los mares del sur en la Escuela de Ingenieros Navales, donde dan una conferencia el almirante director de Historia y Cultura Naval, don José Antonio González Carrión, Félix Martínez de la Real Academia de Historia y catedrático de la Universidad de Valladolid, Manuel Maestro, presidente de la Fundación Letras del Mar, Alfonso Ceballos, que es secretario de la Real Academia de la Mar, y es un acto que lo clausurará el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el señor don Jaime Muñoz Delgado,
y Día del Río, y al que asiste, aparte del director de la Escuela de Ingenieros Navales, yo mismo, por parte de esta escuela, el rector de la universidad. Si queréis, la Escuela de Ingenieros Navales está aquí al lado. Yo decía que esto es una presentación más, y que yo os falta un poco más de sostenibilidad. ¿Vosotros cómo os encontráis? Si lo veis sin vamos, encantado. Lo único que me vas a perdonar que yo me tengo que escapar porque tengo que estar allí y no puedo estar en los dos sitios a la vez, pero os dejo en buenas manos. Me parece interesantísimo. Cargaremos, además está muy bien porque es mucho material gráfico que vamos a cargar en la plataforma de conocimiento, y si tienes links o información adicional a lo largo de toda la vida de este proyecto, que dura hasta octubre, podemos, como ya estás en el cuadro de voy a decir profesores, de alimentadores de la plataforma de conocimiento, es decir, en el argot tradicional universitario de profesores, entonces se queda abierta la puerta para incorporar conocimiento que a través tuyo nos llegue a la plataforma. Pues no sabes cómo te agradezco que hayas venido, y aunque no hay muchos alumnos, son distinguidos, y si no te importa... Nada. Gracias por haberte conocido. Muchísimas gracias y a tu disposición. Como te digo. Bueno, preguntas. Iba a venir mañana. Ya. En vano. No hemos llegado todavía al nivel de Francia. Porque poco a poco la... Pues es un momento difícil, claro. La crisis está apretando mucho. No es que está viniendo. Oye, luego te digo. Estamos en contacto. Hasta luego, José Luis. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, el tema de la certificación ISO 14001. La pregunta es en qué consiste o para qué vale. Bueno, vamos a ver. Rápidamente, sin que tampoco te creas que estás con la persona que más te puede instruir en este tema. El tema de certificación ISO 14001 en el fondo es un caso especial de certificación de calidad ligado al medio ambiente. ¿Y qué te va a implicar? Te va a implicar que tú hagas un análisis de tus riesgos ambientales, caracterices tus posibles fuentes de efectos ambientales, es decir, emisiones de partículas, emisiones de gases de efecto invernadero, ruidos, los caracterices, evalúes su importancia relativa, ¿no? Y para cada uno de esos aspectos ambientales significativos establezcas lo que se llama un control operacional. ¿Qué quiere decir? Que tienes que establecer una serie de reglas, ¿no?, en tu operativa que te ayuden a su control. Pues, por ejemplo, lo que hemos visto antes de abre la cuchara cerca de la no sé qué, moverá despacio, eso podrían formar parte de un control operacional que sigue el operador para minimizar emisiones. Otro control operacional es una vez que yo he operado, que me dice cómo tengo que limpiar dependiendo de cómo es la mercancía, dónde la tengo que segregar dependiendo de cómo es la mercancía y a quién se la tengo que entregar. Es decir, es definir una pauta muy establecida para todo aquello que puede tener un cierto aspecto ambiental. No deja de ser más que una faceta de la gestión de la calidad. En ese caso, en empresas,
que pueden, creo que es eso, son empresas que están licenciadas por la administración para llevar a cabo pues, tareas de seguimiento del cumplimiento de ciertos parámetros. O no sé si es a eso a lo que te refieres. EMAS. Ah, no, el EMAS, sí, el EMAS es lo... Sí. Si quieres te explico un poco cuál es la diferencia entre una ISO 14001 y una EMAS. Vamos a ver, la ISO 14001 admite lo que se llama alcance limitado. Imagínate que estás operando en una terminal de graneles o estás operando, por ejemplo, en un varadero como el que hemos visto antes. Tú puedes, en ISO, definir alcances limitados. Oye, me limito a lo que es la tarea en varadero, pero ya me desentiendo de lo que son actividades desarrolladas por terceros. Imagínate que has contratado un servicio de limpieza o un servicio de gestión de recogida de residuos o un servicio de mantenimiento. Entonces, hago mi alcance limitado a mis tareas y me desentiendo de lo que hacen terceros. O incluso limito mi tarea a lo que es muelle y no doy cabida a otras actividades distintas a lo que hago en el muelle. Por ejemplo, hay operadores de graneles sólidos, y eso es muy frecuente, o de mercancía general que tienen EMAS, digo que tienen ISO 14001 en las tareas de oficina y en las tareas de taller, pero que han dejado fuera del alcance las tareas de operación en muelle. En ISO 14001 sí. En ISO 14001 tú defines el alcance, ¿no?, de la actividad que es regulada. Sin embargo, en EMAS no. En EMAS tienen que estar controladas todas las actividades ligadas directamente o indirectamente al proceso. De manera que si tú eres un operador que llevas a cabo, por ejemplo, una tarea de reparación en varadero y tienes contratados a terceros, tienes que hacer al menos un seguimiento de esos terceros, pues por lo menos que tengan, por ejemplo, en regla sus seguimientos de entrega de residuos, que tengan en regla los procesos de mantenimiento, todas aquellas cosas o todas aquellas facetas o procesos, como hemos visto antes, que pueden generar un aspecto ambiental significativo. Pero además es más exigente. Sí, pero es así. Antes no era. Pues porque tú defines un alcance limitado. Antes no era posible, pero con las últimas actualizaciones, pues sí es posible definir el alcance limitado. Tú defines qué cosas van a estar. Pero eso le pasa a todos los procesos de calidad. Es decir, cuando tú dices que tienes un proceso de la calidad, dices que estás haciendo las cosas como dices que las haces. Otra cosa es tener un esquema de calidad total, que es no solamente que las haces como dices que las haces, sino que además aquí es una serie de compromisos, ¿no? Pero bueno, ese es el problema de las. Las normas son muy genéricas precisamente para que él no pueda hacer eso. Sí, pero. Sí, yo tengo. Sí. ¿Cómo certificarlo? No, porque es perfectamente posible. Es decir, yo recuerdo en el puerto, no te voy a decir cuál, descargando concentrado de cobre, montando un pollo en el muelle de 3 pares de narices, y le pregunté al operador, ¿tenéis ISO 14? ¿Tenéis certificación? Sí, tenemos una ISO 14001. Me dijo sonriendo. Y le pregunté, ¿y con qué alcance? Las operaciones en almacén y en taller. Habían dejado fuera el muelle. Claro, claro. Lo dejan fuera, por eso te digo que el alcance es limitado. En EMAS no puedes hacer eso.
efectivamente, el EMAS no te permite eso, es decir, te obliga a recoger tanto lo directo como lo indirecto. Y no solamente eso, sino además elaborar un report anual o bianual informativo de las tareas que has hecho y de cómo te encuentras de cerca o de lejos de la consecución de los objetivos que te has marcado. Es bastante más exigente. Sí, hay una cosa que hizo Expo es la sociedad que se llama PERS. Y es un esquema de gestión ambiental específico para el conjunto del puerto. ¿Verdad? No, sí, sí, son muchos los puertos europeos y españoles que implantaron, certificaron y siguen certificados en PERS. A mí personalmente me parece que lo lógico es avanzar por la ISO 14001 y el EMAS. Me parece un sistema de gestión que cuando lo aplicas con rigor es mucho más completo. Lo que pasa con esto de los sistemas de gestión es que o te los crees o no te los crees. Los sistemas de gestión se utilizan de dos maneras. O para conseguir una cierta imagen de cara a la opinión pública o de cara a la administración, pero que en el fondo te da igual, o porque realmente crees en el concepto de calidad y lo utilizas como una herramienta de mejora de tus procesos. Entonces, desgraciadamente hay muchas corporaciones que no creen en ello y lo implantan como un mero sistema de imagen, pero básicamente porque no entienden lo que es el concepto del ciclo de calidad. El ciclo de calidad no es más que la aplicación del principio científico a la gestión. Entonces, el ciclo de calidad lo desarrolló un físico llamado Deming, que trabajaba en la industria, en procesos industriales, y entonces empezó a aplicar los mismos procesos estadísticos que se siguen en el laboratorio, pues a la producción. Entonces, cuando tú estás en un laboratorio, pues tú tienes tu hipótesis, que quieres probar, tienes un modelo, una teoría, una hipótesis, luego estableces un proceso de medida, contrastas, comparas el resultado de tus medidas con tus previsiones y a partir de ahí llevas una tarea de revisión de tu hipótesis. Yo qué sé. Puede ser una hipótesis científica, yo qué sé. La ley de la caída del péndulo, la ecuación del péndulo. Mides, comparas, sí, está dentro del rango admisible. No, me he debido de equivocar. Algo ahí, algo mal. Mi teoría no cuadra. Me estoy diciendo que depende de la masa y no depende de la masa. Reviso y corrijo. Ese método científico aplicado a la producción. Entonces, esto es el ciclo de Deming. Yo marco un esquema de trabajo. Imagínate que quiero en una factoría pues optimizar el tiempo de producción de una pieza. Establezco un esquema específico de montaje. Mido tiempos, mido stocks, mido diferentes cosas, comparo, yo estoy consiguiendo los precios, tiempos, niveles de estocaje que quiero y reviso mi modelo. Entonces esto, o te crees el método científico, que desde mi punto de vista, yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo vamos a someter no es una cuestión de credibilidad, porque si creen cosas como, no sé, pues, la Virgen, o pero no en cosas que todos sabemos que funcionan. Pero cuando digo con eso, el método científico no ha llegado a la gestión. O sea, no tenéis más que ver a vuestro alrededor cómo siguen operando ideas de preconcepción por encima de lo que es la evidencia. Y bueno, es así. ¿Alguna pregunta más? El tema, las medidas compensatorias se aplican sobre todo ligadas a la obra. En el puerto, digamos que tienes como dos dimensiones a la hora de hacer una gestión ambiental. La obra y el impacto de la obra y luego la operación. En la operación no aplican medidas compensatorias. A medida, sí, pero en el puerto lo que haces es aplicar medidas preventivas, ¿eh? Y atenuantes. Las preventivas son las que te evitan
Y las atenuantes básicamente la aspiración y la nebulización. Las compensatorias las aplicas en la obra, cuando por ejemplo en el puerto de Barcelona, como resultado del deterioro de una serie de áreas, pues te ves obligado a compensar rehabilitando pues toda una serie de playas en las márgenes del río de Llobregat y todo tipo de cosas. Pero digamos que el concepto de medida compensatoria está muy ligado al proceso de evaluación ambiental que aquí no se da. Hombre, desde mi punto de vista, la evaluación ambiental de la operativa, que es una cuestión, formas de verlo desde el punto de vista personal, entra no en la evaluación ambiental de los proyectos, sino en la evaluación ambiental de los planes. Tú tienes dos figuras, el proyecto, que es la obra constructiva, y luego el plan, que es pues, la estrategia, el desarrollo, ¿no? Y es ahí donde sí entraría. Es decir, sí tendría sentido, es evidente, que si tú vas a incrementar, como resultado de un incremento de capacidad, el tráfico de camiones en un puerto, pues tengas de antemano, es decir, tengas de antemano no el efecto de la obra, sino el efecto de la actividad. Eso muchas veces no se tiene en cuenta. O sea, no, la verdad es que la ingeniería civil portuaria hasta ahora ha sido una ingeniería civil clásica, de infraestructura, sin tener en cuenta lo que es la explotación de la obra. Para que te hagas una idea, en los manuales siguen diciendo que las terminales de mercancía general y de granaderos sólidos no tienen por qué estar pavimentadas. Desde el punto de vista de resistencia estructural, ¿no? Pero luego vete tú a mantener eso. O sea, no se ha pensado en el mantenimiento. ¿Alguna cosa más? Bueno, para que te hagas una idea de hasta qué punto no se tiene en cuenta en la ingeniería civil clásica portuaria lo que es la explotación del puerto, hay puertos que se han hecho hace pocos años que no tienen red de saneamiento. No te voy a decir cuáles. ¿Eh? No todos, pero algunos hay. Sin red de saneamiento. Y con su evaluación ambiental en regla. Y no te quiero contar lo de pluviales. Pluviales es un concepto. Entonces, claro, todo lo que es, no ya cuestión medioambiental, sino explotación, todo el proceso de explotación en la fase de proyecto no se tiene en cuenta con el suficiente rigor. Y no es que lo diga yo. El otro día estuve en una reunión con ingenieros civiles de toda la vida, gente como David Marcano, de explotación y planificación de Club de Santander, lo reconocía. Ya listo. Todavía no saben, yo no me dedico a eso, pero es una idea. Entre un plan de seguridad en Estados Unidos, en materia de América, un plan director, un plan director, lo que debería es de contemplar las posibles alternativas de futura explotación y la responsabilidad mayor de la industria del medio posible y también de la seguridad. En general, que no estuviera como puertos, donde ya no sabemos los puertos donde están nombrados al lado del puerto con otros, y se han perdido. No tiene que salir por fuera. No es una cuestión de realidad. Bueno, ahí pone una presentación que ya me voy a dar porque es tarde, de esta otra exposición, que habla de la red de sostenibilidad. Una iniciativa del Estado, la red de sostenibilidad anual, que el Estado de la necesidad de la medición global de la gestión de la actividad social desde el punto de vista de la sostenibilidad y de identificar aquellos riesgos que pueden